Mi compañero Renzo. Renzo Aguirre, doctor. Renzo, ya. Un resumen, ¿no? De psoriasis. No es raro ver psoriasis, chicos, no es raro, es relativamente... De todas maneras, en nuestra región, supongo que la prevalencia es menor que en otros países desarrollados. Hay algunos países de Europa en los que la prevalencia de psoriasis es cerca de 5%. Y un 5% de prevalencia en cualquier patología es considerable, es bastante considerable. Para tener una idea nada más, la diabetes puede tener en algunas regiones hasta un 5% de prevalencia. Y es frecuente, ¿no? ¿Quién no conoce un paciente diabético? Y de igual forma, haciendo esa analogía, la psoriasis en algunas otras zonas también puede ser bastante frecuente. En Cusco no conozco la prevalencia de la psoriasis. Debe estar en un 2%, quizás un poco menos, pero ya un 2% no es menospreciable, ¿ya? Como su compañero lo ha mencionado, la psoriasis es una enfermedad crónica, multifactorial. Multifactorial se refiere al hecho de que hay un componente genético, hay un componente inmunológico y también hay un componente ambiental, ¿no? Que está, como en otras enfermedades, bien comprometido. El componente ambiental se refiere especialmente a ciertas situaciones que desencadenan la patología esta. Por ejemplo, el tabaquismo, el alcoholismo, consumo de alcohol excesivo. Tenemos también el estrés, estados de estrés pueden estar muy relacionados con la activación de esta enfermedad. Existe asociación con otras enfermedades, especialmente del sistema cardiovascular, también neurológicas de asociación, ¿no? Se ha visto que hay mayor cantidad de pacientes con psoriasis en estos grupos. El componente genético se refiere especialmente a algunos genes, algunos antígenos leucocitarios humanos bien conocidos, identificados, y el componente inmunológico se refiere a la reacción que produce esta patología y que está relacionada con linfocitos H17, TH2, interleuquina como la interleuquina 12, interleuquina 23, son interleuquinas inflamatorias bien identificadas en esta enfermedad. En cuanto a la clínica, es importante recordar que como en otras patologías dermatológicas existen formas clínicas. Es cierto que hay una forma predominante, hay una forma común, hay una forma que es la que se presenta en la mayor parte de pacientes, pero también existen otras formas menos frecuentes que hay que conocerlas. Su compañero habló de la forma vulgar, la psoriasis vulgar, que es la forma común. Se presentan un 70-80% de casos de psoriasis. La clásica clínica es la presentación de placas eritematosas escamativas, pruriginosas, localizadas en codos, rodillas, región lumbar, región cefálica, ¿no? En piel cabelluda. Esa es la forma vulgar, la forma clásica, común. Placas grandes, eritematosas, escamativas. La forma, papulosa o en gota es la segunda, digamos, en frecuencia. Como su nombre lo dice, corresponde a pequeñas pápulas, eritematoescamativas, que usualmente se presentan en niños. Digamos que es la forma más frecuente de psoriasis en niños, la psoriasis papular o en gota. Se ha asociado en un buen porcentaje de pacientes, ¿no? Un 50, un 60%, quizás 70% de pacientes, a la infección por estreptococo beta hemolítico.
La forma pustulosa es una variante también ya menos frecuente que las dos primeras. Se caracteriza, como su nombre lo indica, por la presencia de pústulas asépticas. No se olviden que no toda pústula que nosotros verifiquemos en el examen clínico corresponde a una pústula por infección, porque uno tiene la idea de una pústula relacionar inmediatamente con algún proceso infeccioso, ¿no? Es cierto, la gran cantidad de neutrófilos se asocia mucho a las infecciones bacterianas, pero en estos casos, procesos inflamatorios pueden producir también gran cantidad de neutrófilos, y esta cantidad de neutrófilos a su vez genera una lesión pustulosa, lesión blanquecina. ¿Okay? La eritrodermia corresponde a una dermatosis exudativa que se caracteriza por presencia de eritema y escama en más del 90% de la superficie corporal total. Esto se puede presentar en pacientes con psoriasis, pero también se puede presentar en pacientes con otras patologías eritematosas escamativas, por ejemplo, pacientes con dermatitis atópica, dermatitis seborreica, pueden desencadenar otra forma clínica de la psoriasis. Viene a ser la psoriasis ungueal. Esta, lógicamente, va a tener un componente ungueal predominante, y en el componente ungueal se van a encontrar algunos hallazgos, ¿no? Como el punteado o pitting ungueal, una coloración amarillenta que se denomina mancha en gota de aceite. Puede haber onicolisis o destrucción de la línea media de la uña. Entonces, es importante conocer que esta enfermedad también puede generar este tipo de alteraciones ungueales, porque muchas veces se confunde con procesos infecciosos como en la onicomicosis. Bueno, ahora su compañero va a hablar de lichen planus, que es otra enfermedad eritematoescamativa. Hay que ver algunas características fundamentales. ¿Ok? Muy bien. Bueno, doctor, buenas tardes. Compañeros, buenas tardes. No sé si se escucha bien. Sí, se Sí, se escucha bien. Se escucha bien. Siguiente, por favor. En esta oportunidad vamos a hablar sobre lo que es lichen plano. Y bueno, tenemos que empezar definiendo, ¿no?, que va a ser un trastorno frecuente y singular que se va a caracterizar sobre todo por las 4 Ps. Estas 4 Ps van a ser una púrpura poligonal con prurito y pápula. En cuanto a la epidemiología, tenemos que ver que 1% de la población general va a presentar este lichen plano, no va a haber predominio racial. En cuanto a las mujeres, se va a presentar generalmente en la sexta y séptima década de la vida, y en los varones en la tercera y sexta década. Podemos tener factores predisponentes como son familiares, relacionados a los genes, relacionados genéticamente con los genes HLA-B7, HLA-B19, HLA-B18, y en los no familiares también se puede relacionar, ¿no?, con algunos factores genéticos como es el HLA-A3, A28, B8, B16 y BW35. Siguiente, por favor. En esta imagen lo que podemos apreciar, que está marcado y donde está el puntito rojo, es la forma, ¿no?, que describimos de las 4 Ps, que va a ser una pápula poligonal, púrpura. Lo pruriginoso ya sobreentendemos, ¿no? Y también podemos ver en las flechas subyacentes otras, pero que no presentan lo que sería esta característica marcada, ¿no?, de lo que sería la poligonalidad. Siguiente, por favor. Siguiente. Bueno, en cuanto a la patogenia, tenemos que ver que está mediado por un mecanismo autoinmunitario. La inmunidad tumoral presenta una respuesta secundaria a la enfermedad, pero va a ser la inmunidad celular lo que va a ser un factor desencadenante en esta misma. También tenemos que ver que en las lesiones cutáneas
Vamos a tener los linfocitos CD4, CD8. Vamos a tener una acumulación predominante de lo que van a ser los linfocitos TCD8, los citotóxicos. Estas células van a conllevar a lo que es una apoptosis, y este proceso vamos a ver o reconocer tres etapas, ¿no? Una que es de reconocimiento, activación y otra de apoptosis, que más adelante en un esquema la voy a explicar. Ahora también tenemos que ver lo que es los reconocimientos de los antígenos, que nos va a decir que los linfocitos TCD8 van a reconocer los antígenos específicos del complejo mayor de histocompatibilidad 1, también puede reconocer lo que son del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, asociados a los queratinocitos dañados. Esto va a hacer que los linfocitos TH se activen por las células presentadoras de antígeno, como son estas células, la de Langerhans, y las células accesorias, como los queratinocitos activados por el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, las citocinas y también por los linfocitos tipo T. Estos van a mover los linfocitos CD8 por medio de la acción de las citocinas, ¿no? El paciente con líquen plano oral, que va a ser uno de los líquen planos característicos por la exposición a las amalgamas dentarias, ¿no? Sobre todo a esas amalgamas que van a estar procesadas o hechas con mercurio. Siguiente, por favor. Bueno, en la activación de los linfocitos citotóxicos tenemos que ver que los linfocitos CD8 se van a activar y van a realizar una expansión clonal, van a liberar las citocinas, las quimiosinas, las interleucinas 2, 4, 10, el factor, el interferón gamma, el factor de necrosis tumoral alfa, van a traer los linfocitos y van a regular la actividad dentro de los queratinocitos. Y en esto van a ocasionar lo que es una producción de citocinas proinflamatorias en el citoplasma linfocítico. A grosso modo va a haber lo que va a ser un aumento de lo que es la laminina 5 y el colágeno 4,6, y esto va a aumentar lo que es la asociación de linfocitos en la membrana basal para que posteriormente haya una interacción de linfocitos con membrana basal, y lo que va a hacer o lo que va a ejercer una acción de las metaloproteínas alterando las integrinas de la matriz celular, y va a conducir a lo que es la apoptosis, ¿no?, de las células. Eso también vamos a ver otros procesos que van a estar regulados por lo que son las caspasas, ¿no?, que más adelante los voy a explicar, y esto va a conducir a la formación de hendiduras subepidérmicas. En cuanto a la apoptosis de los queratinocitos, vamos a tener 4 procesos. Uno que va a ser la fijación del factor de necrosis tumoral alfa a su receptor de factor de necrosis tumoral alfa en los queratinocitos, la fijación del CD95L a la superficie de los linfocitos T, el ingreso de la granzima a los queratinocitos, lo que va a activar el mecanismo de las caspasas, produciendo la apoptosis, y otras causas como van a ser los factores conductuales, ambientales, infecciosos, que estos se van a asociar a lo que es el líquen plano. Siguiente, por favor. En este cuadro vamos a ver en la parte superior los autoantígenos queratinocíticos o exógenos. También tenemos que tener en cuenta lo que son los agentes externos, como son virus, bacterias, traumas, estrés, y la susceptibilidad genética que al principio de las diapositivas las presenté. Todas estas van a llevar a diferentes mecanismos, y empezando por los autoantígenos, vamos a ver que va a haber una activación de las células de Langerhans, y posterior a esta activación de células de Langerhans va a haber una respuesta por parte de la inmunidad celular, ¿no?, por medio de los CD4 y CD8. Ahora, los agentes externos, como son virus, bacterias, van a activar los complejos mayores de histocompatibilidad tipo 1 y tipo 2, y también van a llegar a lo que es la respuesta de la inmunidad celular CD4, CD8, y la susceptibilidad genética por medio de los HLA también va a llegar a la respuesta de la inmunidad celular CD4-C8. Esta respuesta de inmunidad celular lo que nos va a llevar son a 3 procesos grandes. Uno que va a ser por medio de citocinas proinflamatorias, otro por medio de quimiosinas, y otro por medio de las dos vías, ¿no? Una vía intrínseca y una vía extrínseca.
Si nos vamos por el lado de las citocinas proinflamatorias, vamos a tener la activación de linfocitos B, linfocitos CD8, y si nos vamos por medio de las quinosinas, vamos a tener una activación de los mastocitos en forma viceversa, que los mastocitos también pueden activar a las quinosinas, y estas van a activar como en la vía de las citocinas proinflamatorias a los linfocitos CD8. Estos mecanismos lo que van a llegar o van a llevar a una conclusión, se podría decir, es a la apoptosis de los queratinocitos o a la lisis de la membrana basal. Entonces tenemos que ver también acá que la activación por medio de las citocinas proinflamatorias que va a activar a los linfocitos B va a llevar a una activación de los plasmocitos y esta va a llevar a una activación de lo que son las inmunoglobulinas se puede decir en mayor porcentaje de las inmunoglobulinas M, pero también va a activar, ¿no?, las inmunoglobulinas G, inmunoglobulinas A y va a desarrollar el líquen plano, ¿no?, al igual que la otra vía de las quimiosinas y también por medio de la vía intrínseca y extrínseca. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a las características clínicas, como mencionamos en un principio, vamos a ver que el líquen plano se va a caracterizar por ser pruriginoso, las cuatro pues, ¿no? Pruriginoso, va a ser poligonal, va a ser una pápula y va a ser púrpura, ¿no? También tenemos que tener en cuenta que las pápulas individuales pueden unirse y formar unas placas grandes. Tenemos que tener un buen examen físico para poder encontrarlas y generalmente estas se van a presentar en las zonas de los tobillos y de las muñecas, ¿no? Siguiente, por favor, como vemos en las imágenes. En esa imagen podemos apreciar las características clásicas del líquen plano, ¿no? Una pápula poligonal, púrpura, pruriginosa. Siguiente, por favor. En esta imagen es interesante poder observar lo que son las estrías de Whitham, que estas más que todo también vamos a tener una característica, se puede decir, diferenciada en lo que sería el líquen plano mucoso, ¿no?, a nivel de la cavidad oral, donde se va a poder diferenciar bien. Si podrían hacer un poquito de zoom, vamos a ver en el medio de la lesión unas líneas blanquecinas, las que denominamos las estrías de Whitham. Siguiente, por favor. En esta otra imagen lo que vamos a apreciar es un tipo de líquen plano a nivel corporal en la parte del torso. Si se podría hacer un poco de zoom, vamos a poder observarlas. ¿Se cortaron las diapositivas? ¿Están las diapositivas? Disculpe. Bueno, ya, en esta otra imagen lo que estamos... En esta otra imagen, sí, ya las volví a ver, doctor. En esta otra imagen lo que estamos apreciando es el líquen plano siguiendo las líneas de Blaschko. Estas líneas de Blaschko, según lo que leí un poco, son las líneas embriológicas en cuanto al desarrollo de la piel, ¿no? Y la característica va a ser de una placa violácea con escamas finas siguiendo una línea determinada, ¿no?, como se ve en la imagen. Siguiente. Ahora, estas son las reacciones de Koepfner que van a ser podemos hacer una descripción del líquen plano causada por el paciente, ¿no? Por el escozor, ¿no? Son lesiones que causa el paciente, como podemos apreciarlas. Y esa va a ser la reacción de Koepfner. Siguiente, por favor. Acá es lo que les estaba diciendo de las líneas en cuanto a la cavidad oral. Si hacemos un poco de zoom, vamos a poder apreciar esas líneas bien delimitadas, las cuales nos va a dar una característica patognomónica del líquen plano. Esas son las líneas de Whitham, ¿no?, como vimos en una imagen anterior. Siguiente, por favor. Bueno, ahora en el líquen plano vamos a tener variantes, y estas variantes cutáneas van a ser líquen plano hipertrófico, que se va a caracterizar por el desarrollo de placas en la superficie plana, que van a ser intensamente pruriginosas. ¿Podrías
pasar la diapositiva, va a aparecer ahí una imagen. En esta imagen podemos apreciarlas, ¿no? Y las características que van a ser o sea, van a ser unas lesiones muy representativas. En el otro tipo de líquen plano, en la otra variante cutánea, vamos a ver el líquen plano anular, que esta se va a caracterizar por el desarrollo de placas violáceas con un aclaramiento central. Si podías pasar la diapositiva para que aparezca la imagen, como podemos ver, ¿no? En esta no se diferencia bien en imagen, pero podemos ver una lesión circular que va a tener un borde violáceo y un centro más aclarado. Siguiente, por favor, podrías pasar. En esta se puede apreciar de una manera más notoria, ¿no? Y sobre todo en las zonas genitales. Bueno, en cuanto al líquen plano ampolloso, los pacientes con este tipo de líquen plano van a desarrollar vesículas dentro de los sitios, dentro de sitios característicos, ¿no? Como lo que serían las piernas. Van a ser un sitio muy, muy, muy ocasional, muy predisponentes para desarrollar líquen plano ampolloso, como se va a mostrar en la imagen. Por favor, podrías pasar. Bueno, acá también vamos a ver, ¿no? la característica del anterior, pero otra vez, por favor. En esta imagen podemos ver, ¿no? Lo que es un líquen plano ampolloso en las piernas y en los pies, en este caso sería en el pie del paciente. Ahora el líquen plano actínico también va a ser conocido como un líquen plano trópico, que va a presentar una erupción, que su característica va a ser una erupción fotodistribuida, que van a ser máculas hiperpigmentadas con pápulas anulares o placas. ¿Podrías pasarla, por favor? En esa imagen podemos ver, ¿no? Una zona muy expuesta al sol, donde vamos a presentar el líquen plano con esas características, como podemos ver a nivel de la nariz. Siguiente, por favor. Bueno, entre otras variantes también tenemos el líquen plano pigmentoso, y acá vamos a ver su variante del líquen plano pigmentoso, que es el líquen plano inverso. Bueno, empezando por el líquen plano pigmentoso, va a ser el líquen plano que se va a presentar como máculas o parches de color marrón grisáceo. Y una característica de este tipo de líquen plano es que no va a ser pruriginoso, ¿no? Y no se va a presentar en zonas del intertrigio, o sea, se puede presentar en cualquier otra zona, a diferencia de lo que sería el líquen plano inverso, que sí, va a tener como característica la presencia en zonas intertriginosas. Siguiente, por favor. Ahí está. En esta imagen podemos ver la diferencia, ¿no? de estos dos tipos de líquens. Que el líquen plano inverso se va a presentar en las zonas como en la axila, y el otro no. Siguiente, por favor. Bueno, en este tipo, en las otras variantes tenemos el líquen plano atrófico, que se va a presentar como placas atróficas violáceas redondas en las piernas o en sitios comunes de afectación. Las lesiones a menudo se parecen clínicamente a lo que es el líquen plano esclero extragenital, y también se ha informado de una variante atrófica anular. Es una forma rara, caracterizada por pápulas violáceas que se agrandan periféricamente, dejando un centro atrófico, ¿no? Y en la imagen lo que estamos apreciando es un líquen plano folicular, ¿no? Que se va a presentar en el cuero cabelludo y va a estar caracterizado, como un poco más adelante vamos a hablar, de que puede ser una alopecia cicatricial, o también puede haber algunas formas con alopecia no cicatricial. Siguiente, por favor. Bueno, acá tenemos otro ejemplo, ¿no? De este tipo de líquen. Siguiente. Bueno, también tenemos que tener en cuenta para ver si es para ver este tipo de líquen plano, el síndrome de Graham-Lee, que nos va a hablar, ¿no? De que si el líquen va a presentar una alopecia cicatricial, una alopecia no cicatricial. La alopecia cicatricial va a estar generalmente afectando lo que es el cuero cabelludo, la no cicatricial, lo que sería el vello púbico, el vello axilar. Vamos a presentar erupciones foliculares, liquenoides en el tronco.
Vamos a tener también lo que es una dermatitis de interfase, que va a afectar el infundíbulo folicular, el istmo, los queratinocitos van a estar en forma necrótica, vamos a ver vacuolizaciones de la capa basal, infiltrado linfocítico, denso en banda. La fibrosis perifolicular va a rodear el infundíbulo y el istmo del folículo piloso, y vamos ahí a poder apreciar, ¿no?, las lesiones en desarrollo. Vamos a ver también una pérdida de glándulas sebáceas, cuando estas enfermedades están en una evolución larga. Y también vamos a ver que los tractos fibrosos verticales van a reemplazar los folículos en las lesiones en etapa terminal. ¿Podrías pasar, por favor? En esta imagen lo que vamos a ver va a ser una obstrucción folicular, la hipergranulosis y el infiltrado, ¿no?, que mencionábamos, que va a ser un infiltrado linfocitario que se observa en la parte superior, en forma de banda. Esa sería una característica de este síndrome. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a otro síndrome, que va a ser el síndrome de superposición, van a ser trastornos que se caracterizan por la presencia de líquen plano cutáneo y una segunda enfermedad, ¿no?, como sería el líquen plano pemfigoide y el líquen plano por lupus eritematoso sistémico. En cuanto al líquen plano pemfigoide, se va a presentar con características superpuestas del líquen plano, sobre todo del tipo ampolloso. Y en cuanto al líquen plano por lupus eritematoso sistémico, se va a referir a una afección poco común en pacientes que van a desarrollar lesiones cutáneas con características clínicas histológicas o inmunopatológicas de ambas enfermedades, ¿no? Como podemos ver, si haríamos un examen minucioso, un ANCA positivo, un anti-SNP positivo o un anti-DNA positivo en este tipo de líquen. Siguiente, por favor. Bueno, en el líquen plano pemfigoide, en esa imagen, podemos apreciar, ¿no?, las dos tipos de características, no tan demarcadas. La siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a otras formas de líquen plano, vamos a tener también el líquen plano de las uñas. Vamos a ver que las uñas van a ser afectadas, y estas uñas afectadas pueden tener dos tipos de desenlace, ¿no?, como una distrofia leve hasta la pérdida total de las uñas. Y estas van a ocurrir principalmente en la matriz de la uña, lo cual nos podría llevar a hacer un diagnóstico diferencial, ¿no?, de lo que sería la onicomicosis, que va a empezar de la parte más externa, en pacientes que obviamente son no inmunosupresos. Ahora, en cuanto al líquen plano pilaris, este tipo de líquen es el término utilizado para describirlo, que se produce en el cuero cabelludo, como vimos en imágenes anteriores. Los pacientes van a presentar áreas con pérdida de cabello, con pápulas foliculares, queratocíticas, que si no se tratan pueden progresar con la alopecia. Y como mencionamos, ¿no?, si va a ser a nivel del cuero cabelludo, va a ser un tipo de alopecia cicatricial, a diferencia de las áreas axilares y púbicas, ¿no?, que generalmente van a ser con alopecia no cicatricial. Bueno, ahora en el líquen plano oral, como vimos, la característica de este tipo de líquen plano van a ser las líneas de Whitham, que va a ser como que patognomónico para definir este tipo de líquen plano, y también la predisposición de los pacientes a las amalgamas de mercurio, ¿no?, que pueden usar en procesos odontológicos. Siguiente, por favor. Bueno, en esta imagen podemos apreciar lo que es el líquen plano de las uñas, y van a presentarse con el adelgazamiento de la placa, estrías longitudinales, fisuras y en raras ocasiones con el perigio. Siguiente, por favor. Sí. Siguiente. Bueno, en estas vamos a ver las líneas de Whitham en esa imagen.
ya lo mencionamos en diapositivas anteriores. Siguiente. Bueno, otras formas también tenemos que ver lo que es el líquen plano genital, que como mencionamos, ¿no? Va a ser una zona, una forma de areola violácea con un centro más aclarado. Generalmente en los genitales de los hombres se van a presentar como pápulas violáceas en el glande del pene y en las mujeres en la vulva. Van a desarrollar un síndrome que es vulvovaginal gingival, que es la forma erosiva del líquen plano que afecta el epitelio de la vulva y el vestíbulo de la vagina, la boca y particularmente van a ser resistentes a tratamiento. El líquen plano esofágico va a afectar lo que es el esófago, va a presentarse con síntomas como la disfagia, la odinofagia, y los posibles hallazgos endoscópicos van a incluir lo que son las pseudomembranas, ¿no? Y ahí tenemos varias patologías que nos pueden aclarar lo que es los diagnósticos diferenciales, ¿no? Como las membranas que podemos encontrar en el esófago. Bueno, ahora el otro tipo de líquen plano va a ser el líquen plano óptico, que tenemos que recordar ahí un poco de la histología del oído externo, que va a ser un epitelio escamoso estratificado. Como es escamoso, vamos a presentar los queratinocitos en los conductos auditivos externos y en las membranas timpánicas, sitios potenciales para que se desarrolle este tipo de líquen plano. La característica clínica va a ser el eritema, la induración y la estenosis del conducto auditivo externo, ¿no? Y va a llevar como consecuencia a la pérdida de la audición y a la otorrea. Siguiente, por favor. En las imágenes podemos apreciar lo que ya mencionamos, ¿no? El líquen plano a nivel de genitales en anteriores diapositivas y en las otras diapositivas podemos ver el líquen plano a nivel óptico, ¿no? Que se está desarrollando. En la imagen que está a la izquierda podemos ver una endoscopía que nos va a mostrar erosiones, una estenosis, una estricción y formación de bulas a nivel del esófago en cuanto a lo que sería el líquen esofágico, ¿no? Un poco de diagnóstico diferencial para ver con otras membranas que pueden causar los mismos síntomas de odinofagia y disfagia, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a la histopatología, vamos a ver que el líquen plano se va a asociar con un conjunto de hallazgos patológicos, característicos que se van a observar en cuanto al líquen plano cutáneo y al grado variable en este líquen plano en los sitios corporales, ¿no? Y estas características histopatológicas van a ser la hiperkeratosis, vamos a tener una vacuolización en la capa basal, los cuerpos de Sebae, que van a ser queratinocitos apoptóticos, la hipergranulosis en forma de cuña o en forma de crestas o en dientes de sierra. Vamos a encontrar pequeñas hendiduras en la unión dermoepidérmica. Vamos a ver infiltrados linfocíticos en banda, como mencionamos en diapositivas anteriores. Vamos a ver cuerpos coloides eosinofílicos y la incontinencia pigmentaria, ¿no? Que va a ser más predominante en personas de piel oscura. Siguiente. En esta imagen histológica lo que vamos a ver es una lesión del líquen plano cutáneo que va a mostrar un infiltrado linfocítico en forma de banda. No sé si se puede apreciar bien, no tengo el puntero ahorita para mostrarles, pero vamos a ver también lo que son las crestas, ¿no? Y los dientes de sierra, los queratinocitos apoptóticos y la hipergranulosis en forma de cuña. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto al diagnóstico, lo que va a prevalecer, como mencioné en las primeras diapositivas, va a ser un buen diagnóstico, un buen examen físico para definir dónde vamos a encontrar este tipo de líquen plano. También tenemos que en la evaluación clínica preguntar al paciente si ha consumido medicamentos o si ya presentó alguna vez este tipo de líquen. También tenemos que ver claro, si vamos a encontrar una lesión, tenemos que analizar, ¿no? Las 4 P's. Tenemos que ver si hay pruritos, si las erosiones presentan dolor, también si el paciente presenta disfagia o odinofagia y también los antecedentes de hepatitis C. En cuanto a la biopsia de piel, esta se va a realizar para confirmar, ¿no? Si es un líquen plano. También tenemos que hacer estudios de inmunofluorescencia
no son necesarios de forma rutinaria, pero se puede pedir para lo que es la variante ampollosa. La dermatoscopía, ahí tenemos que ver lo que es, o tratar de apreciar lo que son las estrías de Wetcam, que son patognomónicas de esta patología, sobre todo en áreas mucosas. Y el diagnóstico diferencial, vamos a ver erupciones por fármacos, también enfermedades crónicas de injerto contra huésped. Estas se van a producir una erupción liquenoide con hallazgos clínicos histológicos similares a lo que sería el líquen plano, ¿no? También tenemos que ver si hay un trasplante, bueno, historia de trasplante de células hematopoyéticas, y eso nos va a ser útil para el diagnóstico. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto al tratamiento, vamos a ver que vamos a tener un tratamiento de primera línea con corticoides tópicos de alta o muy alta potencia. También va a haber corticoides de potencia media y potencia baja. Estos vamos a utilizarlos de forma tópica en zonas intertrofinosas y vamos a ver estos fármacos como como en el cuadro se puede apreciar, ¿no? Grupos de potencia, un grupo de potencia alta, vamos a tener el propionato de clovetación, la fluocinida, la fluoranodrenolida y el propionato de alobetasol. En fármacos de alta potencia vamos a tener la amsinonida, el dipropionato de betametasona, el propionato de clobetasol y la desoximetasona. Siguiente. En cuanto a los fármacos de potencia baja, vamos a tener el dipropionato de betametasona. ¿Puedes retroceder, por favor? El dipropionato de betametasona. En general, la betametasona, ¿no? También vamos a tener en los fármacos de baja potencia el dipropionato de alclometasona, valerato de betametasona, desozonide y el acetonido de fluocinodona. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a ver que como tratamiento de segunda línea, en los pacientes con líquen plano cutáneo podemos tratar de manera adecuada con corticoides locales. Por ejemplo, si la enfermedad es generalizada o la enfermedad es local resistente, con los corticoides que ya mencionamos, ¿no? De alta eficacia, baja o media. También tenemos otros tratamientos como sería la fototerapia, con luz ultravioleta tipo A. También podemos usar lo que es los retinoides como la citreína 30 miligramos, pero esta va a tener una relación, ¿cómo se podría decir? Va a estar contraindicada porque va a ser teratogénica en el embarazo. También podemos utilizar lo que es tratamientos, se podría decir, intralesionales, ¿no? Como es la triamcinolona, en una concentración de 2.5 a 10 miligramos. Y en otros tratamientos vamos a tener, para controlar sobre todo, ¿no? Lo que es picazón o el prurito, los antihistamínicos solares, el clorhidrato de hidroxina, de 10 a 50 miligramos 4 veces al día. También podemos utilizar los que ya conocemos, ¿no? Como es todos los antihistamínicos. Siguiente, por favor. Bueno, eso sería todo en cuanto al líquen plano. Gracias. ¿Quién ha expuesto? Aguilar Tamayo, doctor. Aguilar, tienes que hacer mejor tus diapositivas, ¿ah? Muy congestionadas esas diapositivas. Copiar y pegar, ¿no? Tienen que esforzarse un poco en hacer sus diapositivas. Cuando uno hace copiar y pegar, al final no puede ni leer las diapositivas. Ese es un error, un problema frecuente. ¿A quién le toca luego exponer? A mí, doctor. Diego Armando Bolívar. Bolívar. A ver, Bolívar, comience. Ya, doctor. Bueno, continuando con la exposición, vamos a hablar ahora sobre pitiriasis rosada.
vamos a ver que el término de pityriasis rosada generalmente lo utilizó por primera vez Gilbert en 1960. Pityriasis lo llamaba a las escamas y la rosea significaba el color rosado que tenía como característica estas lesiones. Como concepto, vamos a ver que la pityriasis rosada va a ser una erupción cutánea aguda, frecuente, papuloescamosa, que suele durar de 4 a 10 semanas, autolimitada, que comienza típicamente con una placa oval, delgada, escamosa en el tronco, más o menos como un medallón o un parche heráldico que se llama, que es característicamente asintomático. ¿Aló? ¿Se me escucha? Sí, compañero, se escucha claro. Ya. Bueno, vamos a continuar. Generalmente la pityriasis rosada es habitualmente asintomático, aunque a veces se asocia con un prurito y algunos síntomas semejantes a una leve gripe. Ya en cuanto a la epidemiología, vamos a ver que en la incidencia anual promedio en un centro se ha visto que fue de 0.16%, que ha sido más o menos de 158.9 casos cada 100.000 personas al año. Entre la preponderancia de mujeres... Diego, no está mostrando tus diapos. ¿Se me ve? No está No se ve. No se ve los diapos. Ahora... No se ve. Sí, recién. Ya, vamos a continuar. Como les decía, en la epidemiología vamos a ver que la preponderancia de mujeres fue de 1.5 a 1 en varones. Y la pityriasis rosada es más frecuente entre los 10 y 35 años de edad. Bueno, es raro ver en niños muy pequeños, menores de 2 años, como en adultos de edad avanzada, mayores de 65 años. Y las recidivas de la pityriasis rosada son infrecuentes, generalmente. En cuanto a la etiología y la patogenia, vamos a ver que numerosos estudios durante los últimos 50 años se han visto varios agentes patógenos como posibles causas de pityriasis rosada. Estos patógenos incluyeron numerosas bacterias, hongos y más notables los un estudio de Drago en 1997 se ha visto ubicos de herpes humano, el virus del herpes humano 7 y el virus del herpes humano 6. Otro estudio que fue más definitivo y concluyente sobre herpes virus y la pityriasis fue el de Brocolo en el 2005, en donde sus datos sugieren fuertemente que la pityriasis rosada es un exantema viral asociado con la reactivación sistémica del virus del herpes 7 y un grado menor con el virus del herpes 6. Bueno, a diferencia de los herpes virus alfa, que anteriormente ya lo habían expuesto, estos virus herpes humano 7 y el 6 no infectan los queratinocitos, pero en su lugar infectan a las células TCD4 de la sangre y permanecen en estas células en forma latente en la mayoría de los individuos. Estas células son la fuente probable de que el ADN viral encontrado en el plasma libre de las células o en las muestras de suero de los pacientes con pityriasis rosada también son la fuente probable de que las células dispersas perivasculares y perifoliculares de los virus positivas que se observaron en algunas lesiones de la pityriasis rosada se han visto, ¿no? En cuanto a las manifestaciones clínicas, primero vamos a ver en una historia clínica
que aquellos pacientes que tienen una pituitaria rosada clásica generalmente describen como una lesión cutánea única, ¿no? En el tronco. Después de unos días a meses, va a aparecer unas lesiones más pequeñas en el tronco. Bueno, también puede estar acompañada de prurito, ¿no? Generalmente, cuando hay un prurito intenso, se ha visto en un 25% de los pacientes y un prurito leve a moderado en un 50%. Y algunas veces está ausente en otro 25% el prurito, ¿no? Bueno, antes de comenzar con las lesiones cutáneas, hay que saber que hay dos tipos de lesiones. Hay unas lesiones con placa primaria y hay otras erupciones o placas secundarias. Bueno, en cuanto a las lesiones de placa primaria en la pituitaria rosada, vamos a ver que esta va a ser conocido como un parche heráldico. Esta se va a observar como en el 50 al 90% de los casos. Esta va a ser bien delimitada, va a tener 2 a 4 centímetros de diámetro, va a ser ovalada y redondeada. Va a ser de color asalmonado, eritematoso o hiperpigmentado. También va a demostrar un delgado collar de escamas inmediatamente por dentro de la periferia de la placa. Y también cuando la placa se irrita, puede tener un aspecto eczematoso papulovesicular. Aquí vamos a ver en esta imagen generalmente una placa primaria típica, ¿no? A este se le llama también parche heráldico, en donde demuestra, ¿no?, la forma ovalada y vamos a ver si se nota, va a haber una escama dentro de la periferia de la placa, una delgadita escama. ¿Ya? Eso es característico y eso tienen que recordarse de eso, ¿no? De esa escamita delgada. Aquí igual hay otra imagen donde vamos a ver el parche heráldico de forma oval y de color purpúrica, ¿no? Aquí ya también vamos a ver donde no hay escamas dentro de la periferia. Aquí ya vamos a ver, hay un doble parche heráldico, ¿no? Vamos a ver que en esta imagen, dentro de cada uno de los parches heráldicos, dentro del borde de la lesión va a haber unas escamas delgaditas. ¿Se ven, no? Bueno, antes de que aparezca la placa secundaria, hay un intervalo. Va a haber un intervalo de aparición, ¿no? Primero la placa primaria va a aparecer y después de unos 2 días a 2 meses va a aparecer la erupción secundaria. Bueno, en esta lesión secundaria vamos a ver que la erupción va a ser asimétrica, se va a localizar principalmente en el tronco y en regiones subyacentes del cuello y los miembros superiores, y como vemos aquí en la imagen. Bueno, estas lesiones, estos parches heráldicos pequeños, van a tener un patrón en todo el tronco. Este patrón se le conoce como el árbol de Navidad, patrón en árbol de Navidad. Bueno, las lesiones más pronunciadas se van a extender sobre el abdomen, después, como hemos visto en el anterior en la imagen, pueden llegar hasta la espalda, todo el tórax, y pueden afectar también los codos y las rodillas, pero es poco frecuente. Bueno, hay 2 tipos de lesiones secundarias. Una son las pequeñas placas similares a las placas primarias en miniatura y van a estar alineadas con sus ejes mayores a lo largo de las líneas de clivaje.
y distribuidas con un patrón en árbol de Navidad, como ya les había mostrado en la imagen. También se ve aquí en la primera imagen. Otra va a ser unas pápulas pequeñas, rojas, en general sin escamas, que gradualmente aumentan en su número y se diseminan hacia la periferia. Como vemos aquí en la segunda imagen. Bueno, entre la lesión primaria y la lesión secundaria, ambos tipos de lesiones pueden ser simultáneos también. Y estos dos tipos de lesiones secundarias también pueden aparecer ambos a la misma vez. Hay que recordar eso. Y otro es que los signos físicos relacionados va a haber, como en los casos infrecuentes, se pueden producir enantemas con máculas hemorrágicas y algunos parches, ampollosas en la lengua y mejillas, o lesiones que parecen úlceras por aftas. También va a haber algunas distrofias de las uñas y linfadenopatías. En cuanto a las pruebas de laboratorio, vamos a ver que generalmente se establece el diagnóstico por la clínica, más es clínico, de los que ya les explican, ¿no? La clínica. Y otros, los hallazgos histológicos, nos van a ayudar, pero estas van a ser más inespecíficas. En cuanto a los hallazgos histológicos, lo característico en una pitiria rosada va a ser que se va a encontrar la paraqueratosis focal con una capa granulosa reducida o ausente, una leve acantosis y una leve esponjiosis, un edema papilar dérmico y con un infiltrado intersticial dérmico superficial de los linfocitos e histiocitos. También vamos a ver una extravasación focal de eritrocitos. En la imagen vamos a ver que se ve generalmente, bueno, se va a ver típicamente, ¿no? Las características histológicas que ya les he mencionado. Se va a ver la paraqueratosis en parches, la ausencia de la capa de las células granulosas, y se ve también una ligera acantosis y una esponjiosis. Bueno, en cuanto al diagnóstico diferencial, vamos a ver que se puede confundir con el sífilis secundaria. Esta puede presentar con lesiones ligeramente escamosas y puede parecer a una pitiria rosada con pápulas y sin placa primaria, pero estas ya también van a aparecer lesiones mucosas y las linfadenopatías pueden aparecer tanto en la pitiriasis, pero también en la sífilis puede aparecer. Pero lo que distingue es que la sífilis secundaria puede afectar, puede tener compromiso en las palmas y en las plantas. Generalmente son frecuentes, ¿no? Pero en la pitiria rosada generalmente no se aprecia en las manos ni en las palmas. Más es en el tronco, como ya les he dicho clínicamente, ¿no? Y bueno, en caso de duda ya también se puede recurrir a unas pruebas serológicas para la sífilis y esta nos va a diferenciar entre ambas enfermedades, ¿no? Otra que nos puede hacer confundir también con la pitiria rosada es la tiña del cuerpo. Generalmente la tiña del cuerpo puede simular puede parecer una pitiria rosada, pero generalmente se presenta solamente con una placa primaria o generalmente está localizada en el área del ingle, esta tiña del cuerpo. Las escamas pueden estar a nivel de la periferia de las placas, ¿no? Pero a diferencia que en la pitiria rosada, como ya les he indicado, las escamas van a estar dentro de la periferia de la periferia, ¿no? De la lesión o de la placa, ¿no? Y en caso de dudas, ya también podemos recurrir a un examen de COH, pedirle y nos va a sacar de la duda, ¿no?
Otra lesión que nos puede confundir es la dermatitis numular. Ya también suelen ser estas redondas, como su nombre le dice, ¿no? Numular. Suelen ser redondas y generalmente las pápulas van a tener en forma de una cabeza de alfiler y vesículas. Generalmente las vesículas van a ser más prominentes que en la pitiriora rosada, pero nos diferencia clínicamente ya que la pitiriora rosada es más oval, ¿no? Como ya les he indicado, es más oval y va a ser en forma de collar en las escamas, ¿no? Dentro de la lesión va a estar esta escama. Y generalmente para sacarnos de duda se le pide la biopsia en estos pacientes. Otro que nos puede hacer confundir es la psoriasis en gotas. Estas ya también van a ser, son generalmente más pequeñas que la pitiriora rosada. No siguen las líneas de clivaje y las escamas son más gruesas y no son delgaditas como en la pitiriora rosada. Y también se le hace la biopsia para sacarnos de duda. Otro es la pitiriasis liquenoide crónica, en donde tiene una evolución más larga de la enfermedad. Las lesiones son más pequeñas, con unas escamas más gruesas. No está presente la lesión primaria o el parche heráldico, no está presente. Y estas generalmente están más en las extremidades, son más frecuentes en las extremidades, a diferencia de la pitiriora rosada, que es más en el tronco, como ya les indicó. Y también para sacarnos de dudas se le tiene que hacer la biopsia. Hay algunas erupciones por medicamentos que nos pueden simular a la pitiriora rosada, ¿no? Dentro de eso, tenemos que preguntarle al paciente si ha consumido o si ha consumido, ¿no? El arsénico o el barbitúrico o el bismuto, el captopril, la clonidina, la isotretinoína, interferón alfa o el metronidazol o meprazol. Se tiene que preguntar eso, ¿no? También se tiene que preguntar si ha tomado el imatinib últimamente, ya que esto generalmente se utiliza para la leucemia, ¿no? Mieloide crónica. Pero estos pueden producir algunas erupciones que pueden simular una pitiriora rosada. Por eso hay que tener en cuenta estos medicamentos. Ya, en cuanto al tratamiento, generalmente, como la pitiriasis rosada es autolimitada, como ya les indicaba, no hay necesidad de tratamiento activo en los casos no complicados. Generalmente los corticoides tópicos se le puede dar de mediana potencia para el alivio sintomático del prurito nomás al paciente. En otros casos, en los pacientes que presentan síntomas similares a una gripe o enfermedades cutáneas extensas en fase temprana de la enfermedad, se le recomienda darle aciclovir oral de 800 miligramos 5 veces al día durante una semana, o darle otro equivalente, algún derivado de aciclovir también. Y está bien comprobado este medicamento que va a reducir el tiempo el tiempo del avance de la enfermedad, ¿no? Va a reducir la recuperación más pronta, ¿no? Algunas veces en algunos pacientes seleccionados se le puede indicar la fototerapia, que puede ser útil, pero se le tiene que utilizar con precaución en algunos pacientes. Eso sería todo. Gracias. Muy bien, muy bien. Igual hay que preparar las diapositivas Bolívar, pero conocías mejor el tema. Muy bien.
pero siempre no olviden, la presentación es importante. A ver, ¿quién continúa en la exposición? Doctor, nos tocaría a nosotros, pero ya, doctor, es el siguiente tema, urticaria y angiodema, doctor. Correcto, hay que continuar la clase. Urticaria y angioedema, a ver, ¿quién me quiere exponer? Doctor, lo presentamos. Pablo. Ya, entonces no se olviden el líquen plano, que también es una dermatosis de etiología inflamatoria. La causa no es muy bien conocida, pero se ha asociado a algunas infecciones, a medicamentos, ¿no? En este caso, el sistema inmunológico es el que produce la mayor respuesta. Clínicamente no se olviden las 4 P, pruriginoso, las pápulas pruriginosas, purpúricas, poligonales. Es la forma clásica también, ¿no? Esta es una cosa que deben recordar, que existen formas clínicas en dermatología. Hay muchas formas clínicas que puede confundir al médico y hasta al especialista. Pitiriasis rosada sí es mucho más frecuente que el líquen plano, es más frecuente. Se considera, como su compañero lo ha dicho, un exantema reactivo a infecciones, especialmente a herpes 6 y herpes 7. En algún momento se intentó asociar a la infección por virus de inmunodeficiencia humana. No está claramente establecida esta relación. Las lesiones son típicas, placas media ovaladas, con un collarete escamativo central y periférico. La edad es importante que recuerden en pitiriasis rosada. Usualmente son jóvenes, o adultos jóvenes, mujeres sobre todo, ¿no? Y el tratamiento es sintomático. A ver, presente la pantalla el siguiente tema. Doctor, buenas tardes. Disculpe la molestia. ¿Se puede, doctor? Sí, ¿te escucho? Doctor, disculpe, tenemos un compañero que pertenece al grupo que ha tenido una urgencia y ha tenido que salir de la ciudad de emergencia porque un familiar ha fallecido. No sé creo que sí está en línea, pero si se le pierde la señal, no sé si podría dispensarnos, doctor. O quizás nos podría dar la oportunidad de exponer la siguiente. Se trata de Harold, doctor, por favor. No sé si me escuchó, doctor, por favor. Doctor. Sí, le he escuchado. Justamente les decía, no creo que la urgencia se haya presentado 2 de la tarde. Lo que le expliqué justamente hace un par de clases a un alumno de práctica, no pueden sorprender a última hora, ¿no? Entonces, si el alumno no está presente, que continúe la exposición al siguiente alumno que le corresponde exponer. Doctor, está perfecto. ¿Sí me escucharon? ¿Me escucharon? Sí, doctor, perfecto. Okay. Doctor. Sí, doctor.
Doctor, si nos permite un momento, estamos intentando que nuestro compañero se conecte. La pantalla, Pablito, por favor. Sí. Uy. Doctor, un momento, o sea. Bien. ¿Se me escucha, doctor? Sí. Ya. Doctor, buenas tardes, compañeros todos. Bueno, en esta oportunidad vamos a exponer el tema de urticaria y angioedema. Bueno, de antemano, pedirle disculpas por la demora, por el inconveniente de mi compañero. Bueno, básicamente lo que es ¿Quién está urticaria, hablando? ¿no? ¿Quién está hablando ahora? ¿Quién habla? Hans, doctor. ¿Pablo? Hans, doctor. ¿Quién está exponiendo ahorita? Paliza, doctor. Ok, Paliza. Entonces tú vas a exponer la parte introductoria. Sí, la parte de mi compañero, doctor. Ya, si no, ya presenta las diapositivas, yo voy a exponer. Doctor, nos estamos repartiendo la parte de mi compañero, que sería hasta la diapositiva, hasta la diapositiva 9. Y no se preocupe, doctor, lo exponemos. Ya, a ver. Bien, básicamente vamos a definir urticaria, ¿no? Básicamente tenemos que saber que la urticaria es como una lesión básicamente cutánea que va a consistir en una reacción de roncha o eritema en algunos casos, como el edema intracutáneo que va a ser... Yo voy a exponer esa parte. Es que el problema es que tenemos que leer, ¿no? Cuando no estás muy bien embuido del tema, no, pues no te preocupes, Paliza, yo voy a exponer. ¿Ya? Este responsable de sus compañeros se supone que han repartido. Bueno, chicos, entonces, ¿quién va a pasar las diapositivas? ¿Pablo? Yo, doctor Pablo. Ok. Entonces, chicos, la urticaria se considera una enfermedad reactiva, ¿ya? Una enfermedad reactiva. Así como hay otras que representan cutánea frente a algún agente, esta urticaria de la misma forma se va a caracterizar por ello. A lesiones cutáneas reactivas a algún agente externo.
La lesión elemental de la urticaria, es algo que deben recordar, es la roncha, también llamado abón o ron, ¿ya? Esta roncha clínicamente es la traducción de un edema localizado. Es un edema que se localiza en la pared media de la piel, que es la dermis. ¿Ok? Importante recordar que este edema es edema dérmico. ¿Por qué? En el caso de la roncha, en la urticaria. Porque hay también otro edema hipodérmico, en la dermis profunda, que en este caso se traduce con una roncha, pero en palmas, en plantas, en región palpebral y en labios. Esta roncha, esta inflamación, este edema profundo en hipodermis es característico de otro cuadro que se denomina angioedema. Entonces, más o menos estas dos patologías vienen juntas, pueden estar juntas, urticaria y angioedema. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es la localización del edema. El edema en la urticaria es un edema en la dermis y el edema en el angioedema es más profundo, en la hipodermis. ¿Ok? No, la anterior. Vamos a ver qué cosa han querido decir. Bueno, en la urticaria, jóvenes, esta roncha usualmente tiene una duración menor a 24 horas. Y lo clásico, lo que vemos típicamente, es que estas ronchas duran menos de 6 horas. Eso tengan muy presente al momento de hacer el diagnóstico, porque el paciente puede venir al consultorio indicando que tiene ronchas de 3 días de evolución, ¿no? Entonces, ustedes pueden malinterpretar esa información, ¿no? Indicando que, bueno, una roncha no dura más de un día. Si tiene 3 días, no es una roncha. Lo que pasa es que estas ronchas de la urticaria suelen ser difusas. Aparecen en un sitio, aparecen en otro sitio, y el paciente interpreta esto como si la roncha fuera persistente. Nos referimos a la duración de la roncha en la urticaria menor a 6 a 24 horas en general, cuando una roncha persiste más de ese tiempo, una. Y para nosotros tener idea de cuánto tiempo está una roncha en la piel, lo que se tiene que hacer es marcarla. Se marca con un lapicero y usualmente al paciente se le cita en unos días, ¿no? 2 días o 3 días, y si persiste la roncha en la zona marcada, pues es una roncha persistente, ya no sería una roncha de urticaria, sino correspondía a otra patología. Muy bien. En el angioedema, ya les mencioné, el edema es profundo y usualmente encontramos aumento de volumen en labios y en párpados. Aumento de volumen en labios y en párpados y también en palmas y plantas. Es la diferencia entre urticaria y angioedema. Pueden coexistir, pueden haber pacientes que tienen ronchas difusas en todo el cuerpo, las clásicas, estas ronchas media rosadas con un halo pálido, y además tener edema de labios, edema de párpados y edema de palmas y plantas. El edema en las palmas y plantas se traduce clínicamente, hablando de la sintomatología, como ardor o quemazón. Ardor o quemazón. Cuando hay edema en la hipodermis, en palmas y plantas, arde y quema. De igual forma en párpados y labios. En cambio, en la urticaria, la roncha es altamente pruriginosa. Siguiente. Muy bien. Entonces,
Aquí ha intentado su compañero hablar algo de epidemiología, pero en general se dice que hasta el 25% de personas en algún momento de su vida han tenido urticaria. Es alto, es altamente prevalente, la incidencia es alta, ¿no? Estamos hablando la cuarta parte de la población que en algún momento ha tenido una roncha. Estamos hablando de una patología pues recontra frecuente y es importante conocerla. No hay una edad predominante. Sin embargo, algunos picos etarios, ¿no? Especialmente en la niñez, en los niños menores de 5 años y también en la tercera década de vida, ¿no? En la tercera década de vida, entre los 30 y 40 años. Se ha tratado de clasificar la urticaria en urticaria aguda y urticaria crónica. Y el tiempo límite para diferenciar una de otra es de 6 semanas. A diferencia de otros cuadros, ¿no? Cuando hemos hecho, por ejemplo, gastroenterología, sabemos que lo agudo es menor de 14 días y lo crónico es menor o mayor de 21 días y lo subagudo es entre 14 y 21 días, ¿no es cierto? En el caso de la urticaria, ¿no? 6 semanas es el límite. Urticaria aguda, menos de 6 semanas. Urticaria crónica, más de 6 semanas. En los niños es mucho menos frecuente la urticaria con angioedema. Ya les dije qué característica tiene la angioedema y qué característica tiene la urticaria sola. Entonces, cuando hay urticaria y angioedema, existen ronchas diseminadas, rosadas, pruriginosas, en toda la superficie corporal total, y el angioedema se asocia cuando tenemos lesiones en palmas, plantas, labios y párpados. Bien. Existen algunos tipos celulares bien implicados en la urticaria, ¿no? En la urticaria. El mecanismo fundamental es la degranulación de mastocitos y basófilos. Lógicamente, cualquier situación en la que haya mucho mastocito, va a existir mucho prurito y también va a existir vasodilatación, por consiguiente, prurito. La inmunoglobulina E, que es una inmunoglobulina que va a estar relacionada con los eosinófilos y también con la interleuquina 3 y con la interleuquina 5, es una proteína que va a estar elevada en la mayor parte de pacientes con urticaria, lo que no quiere decir que sea un criterio diagnóstico para esta patología, porque también podemos encontrar inmunoglobulina E en otros cuadros, como por ejemplo en la dermatitis atópica. ¿Sí? También podemos encontrar mucha inmunoglobulina E, por ejemplo, en los síndromes hipereosinofílicos. Entonces, nada más vamos a señalar a la inmunoglobulina E para entender que existe mucha relación entre eosinófilos, interleuquina 3, interleuquina 5, mastocitos y basófilos. Estas células están muy relacionadas con la secreción de histamina, ¿no es cierto? La histamina pues es un vasodilatador, genera muchos eosinófilos, por consiguiente la clínica se va a traducir en eso, en eritema, en prurito y en edema, mediante la activación de dos vías, ¿no es cierto? La vía H1 y la vía H2. Estas relacionadas, nuevamente repito, con esos cambios pues clínicos, la permeabilidad vascular, va a haber contracción del músculo liso periférico, la lesión, ¿ya? Hay vasodilatación, también puede afectar al corazón. Es por eso que estos pacientes con urticaria, además de tener la clásica roncha, pueden presentar otros síntomas sistémicos, como por ejemplo, pueden presentar taquicardia, pueden presentar inclusive diarreas. Esto en relación con los efectos H1, y ni qué decir de los efectos H2, que tienen que ver con el efecto inotrópico y cronotrópico positivo, ¿no es cierto?
Ya les mencionaba eso, ¿no? Esto va a generar un poco de taquicardia, hipotensión y puede generar un rash severo. Vamos a ver estos cambios en la clínica. El factor activador de plaquetas también está presente, tanto así que en algunos pacientes que generan mucho factor activador de plaquetas, vamos a encontrar lesiones eritematosas violáceas, como si se hubiese formado un hematoma. Cuando esta reacción es muy intensa, la reacción de vasodilatación, la secreción de histamina es muy intensa y además hay mucho factor activador de plaquetas, vamos a encontrar lesiones media purpúricas parecidas a las de la vasculitis. La siguiente. Son imágenes, ya son cosas. Bueno, ahí está, la anterior. Esta es la imagen, ¿no es cierto? La imagen típica de una roncha. Una placa rosada con halo pálido y el centro en muchos casos se puede palidecer. Es tanto el edema que se produce en esta lesión que este edema puede comprimir algunos vasos sanguíneos, por consiguiente la irrigación vascular se hace menor, se hace pobre, por consiguiente se va a traducir clínicamente en palidez. Bien. En la clínica, como les dije, son áreas circunscriptas bien elevadas, eritematosas, que pueden tener un halo periférico. El prurito es típico, es un prurito muy intenso. Y otra cosa que deben recordar es que la mayoría de estos pacientes tienen un fenómeno que se llama dermografismo. ¿Qué quiere decir? Cuando el paciente se rasca zonas sin roncha, inmediatamente se va a producir ese fenómeno. Se va a enronchar la zona de rascado. Eso se llama dermografismo. Eritema y formación de placas abonosas o ronchoides en las zonas de rascado, ¿no? Ya saben que el angioedema es cuando este edema se extiende a la zona profunda de la piel y se va a traducir clínicamente en edema palpebral, edema de labios, edema de palmas, plantas e inclusive puede haber un edema angioneurótico en la glotis cuando es muy intenso. ¿Okay? El angioedema se puede acompañar de un edema angioneurótico en la laringe, faringe, produciendo también afectación de glotis, por consiguiente dificultad respiratoria. Miren esta imagen típica. En este caso hay un edema localizado en el labio inferior y en este otro caso encontramos edema en labio superior, en labio inferior y en párpados. Y miren, tan intenso es el edema, es lo que les explicaba, ¿no? Que el factor activador de plaquetas se produce en tanta cantidad que puede producir estas lesiones que parecieran equimóticas. Siguiente. La diátesis atópica es un término que describe episodios de agudos de urticaria y angioedema agudo. Y esto se va a ver especialmente en pacientes que tienen la típica triada atópica, ¿no es cierto? Cuando les hablé de dermatitis atópica, les hablamos de esa marcha atópica, que se caracteriza por las rinoconjuntivitis, episodios de asma, que van a depender de la producción de lo que les dije anteriormente, de la inmunoglobulina E. ¿Ok? Siguiente. Anterior. Existe mucha relación con alimentos y urticaria. ¿Qué alimentos están relacionados con la urticaria? Pescados, mariscos, las nueces, el maní, almendras, o los huevos, el chocolate, la leche, tienen mucha relación con la urticaria. A pesar que el paciente no haya desencadenado el cuadro urticariforme a partir de estos alimentos, cuando se ha desencadenado el cuadro, estos alimentos van a generar exacerbaciones, ¿no es cierto? No sé si me dejo entender. O sea, un paciente que tiene urticaria que no es por causa alimentaria, al consumir estos alimentos va a tener episodios más intensos. ¿Ok? Siguiente.
les mencioné el dermografismo, ¿no es cierto? El dermografismo es una reacción frecuente y muchas veces se convierte también en un tipo de urticaria, ¿no? Es de la típica roncha lineal en la zona donde ha habido un rascado. Pero además de ser un tipo de urticaria, también se convierte en un signo, joven, se convierte también en un signo. Un paciente que tenga urticaria y tiene el dermografismo positivo, podemos reconfirmar el diagnóstico. Siguiente. Miren la típica anterior, esa línea que les mencioné, ¿no es cierto? Esta línea blanquecina pálida es una roncha que se está formando inmediatamente. Siguiente. Bueno, aquí está tratando de hablar de los tipos de urticaria, ¿no? O algunos desencadenantes de la urticaria. Existen realmente cientos, diremos, de agentes desencadenantes. La 7. Ah, pero Hola. no, la 9 está rara. Eso fue lo que dice Apaguen su- el Hola. Ya. Entonces, existen varias formas de urticaria, chicos, y factores desencadenantes para la urticaria. Los más frecuentes son agentes infecciosos. Ya les dije que esta se considera una enfermedad reactiva. No es raro ver pacientes que vienen con urticaria y tienen el antecedente de infecciones, ya sea virales o bacterianas. Digamos que esa debe ser la causa más frecuente. El doctor, espera un rato. Hola. Sí, doctor. Muy bien. Entonces estábamos en que existen varios desencadenantes de la enfermedad. Entonces, digamos que los agentes desencadenantes más frecuentes están relacionados a infecciones bacterianas, virales, inclusive parasitarias. No es raro ver urticaria secundaria a infecciones parasitarias, especialmente en niños. Infecciones parasitarias del tracto digestivo. Muy bien. La segunda causa, digamos, en frecuencia corresponde a las urticarias producidas por alimentos, por ingesta de alimentos. Esos alimentos que hemos mencionado, pescados, mariscos, las nueces, el maní, el huevo, ¿no? Pueden desencadenar la urticaria. En estos casos la urticaria suele ser de curso agudo, ¿no? Existe una urticaria también por presión, chicos. ¿Qué quiere decir? Que, como su nombre lo dice, aparición de ronchas 3 a 6 horas después de aplicar presión sostenida en la piel. Eso lo van a ver, por ejemplo, para inmediatamente. No inmediatamente, 1 hora, 2 horas después van a empezar a presentar ronchas en la espalda y en la zona de muslos o en la región glútea, ¿no? Esta además se puede presentar en zonas de presión permanente, ¿no? Como por ejemplo en las plantas, ¿no es cierto? Dependiendo de la actividad que realiza el paciente. Siguiente. Hay urticaria por frío, ¿no? Justo hace una semana vi un paciente que vino a consultar por eso, justamente. ¿No? El paciente refiere aparición de ronchas, especialmente en horas de la mañana. Cuando hace mucho frío,
o luego de bañarse, si el paciente se ha bañado con agua fría, ¿no? Corresponde esta a una urticaria física. ¿Qué quiere decir urticaria física? Urticaria por un agente externo. Siguiente. La urticaria colinérgica. ¿Qué quiere decir esta? Dime. Desde esa parte, doctor, ya me tocaba exponer a mí, pero... Ya, está bien, Pablo. ¿Tú vas a exponer, Pablo? Vamos a cortar acá la exposición. Quiero que ordenen mejor la exposición. Es frecuente la urticaria. No les estoy mencionando que hasta la cuarta parte de la población ha tenido en algún momento de su vida urticaria. Ustedes lo van a ver frecuentemente en su práctica, cuando sean serunistas, cuando sean médicos, van a ver muchos pacientes con urticaria. ¿Ya? Terminar en la siguiente clase. Está bien, doctor. A partir de acá continuamos, ¿no, doctor? Sí. A partir de acá, pero vamos a hacer una tabla clasificatoria mejor. Quiero que clasifiquen mejor la urticaria para que no confundan. No confundan términos. Está bien, doctor, muchas gracias. Lo clasificamos en físicas, podría ser, claro, Claro, es que físicas. la clasificación comprende 4 grupos grandes. Entonces, que esa tablita me gustaría presentarla. Pero bueno, ya avancen, a ver, para la siguiente clase nos vemos. Ya, doctor. Ya, doctor, gracias. hasta luego. Hasta luego. Delegada, entonces la siguiente clase terminamos. Sí, doctor. Y también, por favor, la presentación de imágenes, de fotografías. Muy bien. Ya, está bien, doctor. Hasta luego. Perdón. Las notas, en la noche voy a tratar de entrar al sistema para publicarlas, las notas. Y recordarles que, como hemos hablado con algunos chicos, en la pregunta de la imagen de rosácea, la respuesta es rosácea fimatosa o rosácea papulopustulosa. En ambos casos se consideran como una respuesta correcta. Está bien, doctor, gracias. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor.